La especialidad en prótesis bucal fija y removible tiene la finalidad de formar profesionistas especializados, capaces y comprometidos con la sociedad. A los alumnos de este programa se les dota de recursos teóricos y técnicos de vanguardia para la conservación y tratamiento del sistema masticatorio, siempre vinculándolos en la actividad académica y de investigación. En este programa, las habilidades y destrezas de los alumnos se enfocan en la profundización de la biomecánica de la oclusión para lograr así la excelencia, tanto en el diagnóstico como en el tratamiento, llevando también implícitos los más altos conceptos de la estética. Los egresados tendrán la oportunidad de ejercer su profesión en la consulta privada, instituciones educativas y de gobierno o en clínicas dentales. También podrán desarrollarse en el campo de la investigación bajo dos líneas, el estudio del sistema estigmatognático y biomateriales en prostodoncia. Agradezco, como siempre, la amabilidad de Coltene. No quiero decir nombres porque puedo omitir a alguna persona, pero en especial, grandes amigos. He estado trabajando con ustedes y obviamente usando sus productos desde hace muchos años, y para mí es un honor representar a mi universidad, a mi Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, representar a mi ciudad, que es Ciudad Juárez, Chihuahua, en este evento, y representar sobre todo pues, a México, ¿no? Y bueno, orgulloso de compartir con grandes maestros, lo hemos visto estos días, y bueno, pues a mí me toca participar con mi granito de arena. Obviamente que pues antes que nada, pues como les decía, yo estoy aquí para que me identifiquen, mis amigos de Latinoamérica. Yo vivo en Ciudad Juárez, es la parte más al norte que existe en mi país, y bueno, somos colindantes con dos estados muy importantes de Estados Unidos, que es Texas y Nuevo México, cerca tal vez de Arizona, pero aquí yo estoy este es el símbolo de nuestra ciudad. Yo vivo cerca de donde está este monumento que representa nuestra ciudad, y mi consultorio está prácticamente a 5 minutos del Paso, Texas. Entonces, es una ciudad próspera, aparte de todos los problemas que tenemos las fronteras de México, es una ciudad próspera, es una ciudad con mucho trabajo, y es una ciudad que la gente es muy amable y es muy hospitalaria. Yo creo que se caracteriza Ciudad Juárez por eso, por ser tan hospitalaria, y nos abre sus puertas y les abre las puertas a todos los visitantes. Entonces, es la entrada de México y es una ciudad muy, muy importante en nuestro país. Y para mí, pues olvídense, ¿no? Como parte culinaria, pues es famosa por los burritos. La carne de Ciudad Juárez es muy rica, pero en realidad la parte representativa de nuestra ciudad no son los tacos, sino son los burritos, una tortilla de harina, como lo ven ahí, con muchos guisados. Vamos a cambiar de tema porque pues, se me abre el apetito viendo estas delicias. Entonces vamos a comenzar. Vamos a hablar de restauración posendodóntica en conductos distintos, amplios, especiales. ¿Por qué? Bueno, ya hemos hablado, ya he tenido la oportunidad en otras ocasiones de hablar cuando colocamos un poste de manera convencional, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando tenemos conductos especiales, ¿no? Entonces, se idearon 3 técnicas por distintos autores y cada una tiene su lugar. Las 3 yo he estudiado de manera personal, las practico las 3. No me da el tiempo para hablar de las 3 técnicas, pero nos vamos a enfocar en una, que es lo que llamamos nosotros el poste anatómico. Entonces, de acuerdo a los autores mencionados y que se ven en la pantalla, aproximadamente el 36% de los conductos a restaurar son amplios o especiales. Amplios, ¿por qué? Puede ser normalmente son tratamientos radiculares que se elaboraron en pacientes jóvenes, por eso son amplios. ¿Y por qué? Porque a lo mejor son retratamientos y se tienen que ampliar más, y son casos especiales. Saben que la endodoncia es el último recurso de conservar el órgano dental, la endodoncia, y bueno, y colocar una restauración posentodóntica también lo es, ¿no? Entonces hay 3 técnicas restauradoras, como les dije anteriormente, y nos vamos a enfocar en una de ellas. ¿Y qué propósito tienen, ¿no? El propósito que tienen es evitar el desalojo de la reconstrucción que ocurre por variaciones en el espesor de la película del cemento, que resulta en la transmisión del estrés no homogéneo en la raíz dental. Principalmente esto se presenta en el tercio cervical.
Entonces, esto aumenta la posibilidad de que el poste nos vaya a fallar en tal vez 5 años, 10 años, etcétera, 15 años. Y la falla más común por lo cual en esos conductos especiales es el desalojo del perno por desprendimiento. Las causas de un fracaso restaurativo sabemos que son principalmente el estrés que se presenta en el momento de la masticación, la falta de efecto férula, que es uno de... Yo siempre cuando tengo un fracaso en una restauración posendodóntica, siempre, que pues afortunadamente, no sé, pues los fracasos se presentan en nuestra vida cotidiana, en la consulta, pero los fracasos tenemos que aprender de ellos para no volverlo a cometer, y bueno, es parte de ello, ¿no? Pero cuando yo tengo un fracaso y volteo a ver, uno de los principales fracasos fue no respetar el efecto férula. Pero después nos encontramos que también hay un espesor inadecuado del cemento, que es lo que yo voy a comentar el día de hoy, que estamos en ese 36%, que es muy alto, por lo cual puede fallar un retratamiento, ¿no? Entonces, cuando yo estudié, pues no había de otra, ¿no? Escuchábamos muy claro a los maestros que nos decían, era como un rezo, como alguna regla que era después de endodoncia, era colocar un poste y una corona. La odontología ha evolucionado bastante, obviamente yo tengo 40 años de ejercicio profesional y ha evolucionado bastante. Entonces, al compartir con mis alumnos, yo lo primero que les digo a ellos es que lo primero que tienen que pensar es tratar de evitar el poste, tratar de no colocar poste y tratar de no colocar la corona. Entonces, hay muchas posibilidades de tratamiento, si colocamos poste o no, si hacemos una restauración directa, simplemente con una obturación, o hacemos una restauración indirecta, tenemos a la mano la gingivectomía, el alargamiento de corona, la elevación del margen, si colocamos una corona, una inlay, una onlay, overlay, tabletop, ahorita hay muchas opciones, ¿no? ¿Qué materiales vamos a usar? Pues anteriormente el único material que teníamos era la corona metal porcelana y teníamos el fosfato de zinc, ¿no? Y ahora tenemos que diseñar la preparación, tenemos que ver cuál es el sustrato, tanto dental como el que vamos a colocar como restaurativo, cómo lo vamos a acondicionar. Hay distintas formas según el material restaurativo, es la forma de acondicionamiento, ¿no? Si vamos a hacer sellado inmediato de dentina, etcétera, etcétera, etcétera. Para ahora está más difícil, o sea, sí hay muchas situaciones. Y como lo ven usted, cuando yo era chico, pues este era mi héroe, y la verdad no tenía mucho que elegir. Ese héroe nos tocó y vaya que sí es muy gran héroe, ¿no? Y yo lo transmito esto a la odontología, porque cuando yo empecé la odontología, como les digo, pues nomás había la opción de la metal porcelana y el cemento de fosfato de zinc, estaba muy fácil. Pero claro, no tenemos los materiales restaurativos que tenemos ahora, la opción que tenemos. Claro, esto nos conlleva a un trabajo más, a estudiar más, a preparando más, ¿no? Ahora los niños, no es como yo lo viví, ahora los niños tienen muchos héroes a la mano. O sea, tienen mucho de dónde escoger y para ello tienen que conocer las características de cada héroe para enfocarse y tal vez hacer la selección de uno de ellos o de dos de ellos, ¿no? Así nosotros estamos en la odontología, tenemos que conocer todos los materiales, tenemos que conocer todas las técnicas, cómo llevar a cabo las cementaciones, cómo elegir el sustrato, cómo acondicionar, etcétera, etcétera, ¿no? Hay distintas opciones y hay opciones de tratamiento y podemos lograr un tratamiento, ¿no? Pero para ello, pues tenemos que prepararnos. Por eso, el flujo de trabajo que tenemos día a día es valorar si se puede mantener el órgano dentario. A veces es mejor preferir elegir un implante a que el paciente pague en una restauración posendodóntica, en un tratamiento radicular, en una restauración de endoposte y luego una corona, y si el diente realmente no tiene buen pronóstico, pues preferimos mejor irnos directamente al implante, ¿no? Entonces hay que valorar si se puede mantener el órgano dentario y analizar cada situación clínica, va a analizarlo radiográficamente. Con el tema del día de hoy del poste anatómico, obviamente que ya es la última opción. Y yo le digo al paciente, vamos a hacer la última opción, es la antesala tal vez de la extracción. Pero si mantenemos el órgano dental 10 años, 15 años, 20, 30, 40, pues es mejor, ¿no? Si algún día terminamos en la restauración con un implante, pues a lo mejor ya duramos o mantuvimos ese órgano dental durante muchos años, ¿no? Entonces tenemos que hacer el diagnóstico, qué estructura dental remanente, si podemos hacer el alargamiento, como lo vamos a ver más al rato, si podemos hacer elevación de margen, por ejemplo, que eso lo estamos haciendo mucho, y hay que decidir qué tipo de restauración vamos a realizar, ¿no? Y qué material vamos a usar. Ya les había dicho,
y cómo vamos a valorar después de un tratamiento radicular. Tenemos que pensar, estamos viendo el diente despulpado, ¿no? Entonces, cuando viene mi paciente a hacerse su tratamiento radicular, me dice, ¿y luego qué, doctor? ¿Me va a hacer la corona? Espérenme tantito, déjeme ver qué remanente dental quedó y tengo que idear qué tipo de restauración vamos a hacer. Desde una resina directa hasta colocar un overlay o una corona, ¿no? O un tipo de restauración, o un tipo de poste, ¿no? Entonces, bueno, de acuerdo a Ferrari dice que anatomizar o hacer un poste anatómico tiene grandes ventajas. La principal ventaja que va a hacer es reducir el espesor de cemento. ¿Esto qué conlleva? Al reducir el espesor de cemento, porque anteriormente cuando tenemos un conducto amplio o especial, ¿sí? Y colocamos el poste más amplio, rellenamos todo lo demás con cemento. Al rellenar todo eso con cemento, sobre todo en el área cervical, que es donde está la línea del fulcro y el estrés del órgano dental, hay la posibilidad de que haya un desplazamiento o fractura. ¿Por qué? Porque si tenemos mucho cemento con el que vamos a colocar ese poste, entonces en el poste o en el conducto también va a haber un factor C, un factor de configuración cavitaria, y a mayor cemento, mayor contracción, y eso va a crear un estrés muy grande en las paredes y nos puede llevar a debilitar el remanente dental de la raíz, obviamente, ¿no? Entonces, al anatomizar los conductos vamos a disminuir la posibilidad de dejar espacios vacíos, que esa posibilidad tenemos, ¿sí? Tenemos que considerar el factor C, como decía, y vamos a reducir bastante el estrés por polimerización. Toda resina que se polimeriza tiene un estrés o una contracción por polimerización. Entonces, si tenemos una reducción del espesor de cemento, vamos a darle más fortaleza a nuestra restauración postodontológica, ¿no? Para ello, pues hemos hecho muchos estudios sobre esto, ¿no? Parte de mi trabajo en el día, parte de mi trabajo en mi ciudad, aquí en Ciudad Juárez, es dedicarme a la consulta, obviamente. Me dedico en tiempo completo a mi consulta, 8 horas diarias trabajo con paciente, trabajamos en laboratorio también, pero también parte de mi trabajo es dar clase, doy clase todos los días y dedico una tarde a la semana, que es el lunes en la tarde, lo dedico todo el día en el posgrado con nuestros alumnos, pero aparte también, ahora sí que en mis ratos libres me dedico a escribir artículos también, y bueno, pues ya hemos hecho cosas importantes también en escribir algún tipo de libros, y en eso estamos también. Y esto es parte de mi trabajo y también investigar, ¿no? Nos dedicamos a investigar los materiales, nos dedicamos a la microscopía electrónica de barrido, y bueno, pues aquí les comparto esta publicación que yo hice en la revista de la que se llama RODIP, de la revista de Operatorio Dental y Biomateriales, que el editor son dos mexicanos, los editores, perdón, son dos mexicanos. Uno de ellos es el doctor que tienen aquí ustedes, que es el doctor Roberto Espinosa, y el otro es el doctor Roberto Valencia. Visiten nuestra revista, que es de toda Latinoamérica, son de las corrientes que trabajamos los distintos odontólogos ahí donde plasmamos nuestra experiencia con ese tipo de situaciones, ¿no? Entonces, para más completar la conferencia del día de hoy, pueden visitar este artículo que publiqué con el doctor Espinosa y con uno de mis hijos, que es José Eduardo, que él es con el que compartí este artículo, es muy interesante, y pueden ver, claro, pues toda la bibliografía que existe, ¿no? Porque todo esto nos basamos en la ciencia y en lo que otros colegas han desarrollado. Entonces, les voy a presentar un caso paso por paso, ¿no? Para que sepan, inclusive ustedes, los que no lo han realizado, sepan cómo lo realizamos, y aquellos que ya lo han realizado, pues a lo mejor alguna idea, algún tip que pueda ayudar a ustedes, pues a lo mejor les pueda servir, ¿no? Les pongo a consideración mi trabajo, lo vamos a hacer paso a paso, y espero que sea lo más ilustrativo posible. Entonces, este caso clínico se presenta en mi consulta, es el caso del día a día, ¿no? Parte de la investigación y de lo que hacemos, lo publicamos, pues lo plasmamos con nuestros pacientes y es lo que nos da nuestra experiencia clínica, que realmente por eso es uno maestro. El maestro no es ir a dar lo que ve uno en el libro, ¿no? Los maestros tenemos la característica y la función de ir a hablar de nuestra experiencia en el día a día de la odontología, hablar de lo que hemos fracasado, de lo que nos ha fallado, de lo que no nos funciona. Eso es dar clases, eso es ser maestro, ¿no? Porque lo demás pues viene en los artículos, en los libros, ya viene ahí plasmado. Uno puede ser autodidacta, ¿no? Pero lo que va a enseñar a los alumnos es nuestra experiencia. Entonces tenemos este caso clínico que ya mi consultorio presenta movilidad en este incisivo central superior izquierdo,
y presenta, vean, pues aquí no están las condiciones estéticas del CENI, de tener pareja a la encía a este nivel, ¿no? Entonces, pero bueno, así es como llegan los casos. Aquí le colocaron 2 coronas a este paciente, ¿no? Entonces llega con movilidad en este central. Ya me imagino yo lo que tenía el paciente. Entonces aquí está el caso clínico, que es el que vamos a ver, ¿sí? Y esta es la radiografía y estas son las condiciones en que se presenta. Vean, este paciente tuvo tratamiento radicular, ¿sí? Raíces cortas. Vean las condiciones del tratamiento radicular, de la restauración posendodóntica, y aquí se observa ya claramente la fractura. Este fragmento estaba tal vez agarrado por algo de resina que tenía de reconstrucción en la parte interna del conducto. Vemos la diferencia de los 2 centrales con la longitud radicular del lateral y de los caninos, ¿no? Principalmente de este lateral también es corta. Entonces vemos las condiciones, sabemos que este diente del central del lado derecho está por fracturarse. Aquí hay un fallo adhesivo, falta de sellado de la restauración, y obviamente le decimos al paciente que tenemos que trabajar en los 2. Aquí aquí ustedes ya ven, pues observan una lesión periapical. Entonces, lo primero que hacemos es pues, colocarle su provisional, lo mandamos a valorar con el endodoncista. El endodoncista me dice, bueno, pues esto está muy intenso, yo aconsejo hacer una pisectomía, ¿sí? Hacer el tratamiento radicular y hacer una pisectomía para lograr mantener el órgano dental en su lugar, ¿no? Entonces, el diagnóstico que yo le di al paciente era un diagnóstico muy reservado, y yo le propuse colocar un implante, ¿sí? Y al colocar un implante vamos a hacer una extrusión pasiva de estos órganos dentales. ¿Para qué? Pues para ganar hueso poco a poco. Para el momento de colocar el implante, ¿sí? Colocar inmediatamente, colocar con el suficiente hueso. Es una de las técnicas, entonces, que existen, ¿no? Para colocar los implantes y para tener suficiente hueso, vamos a hacer, el diagnóstico inicial fue extrusión pasiva, ¿sí? Extrusión pasiva para ganar hueso, para futuro colocar el implante. Entonces tenemos que hacer otro tratamiento radicular. Ustedes se fijan aquí, ya va sanando, ya va cicatrizando, la situación del hueso va mejorando, la lesión periapical ha sido cicatrizada, ya se está desvaneciendo. Colocamos un endoposte provisional, colocamos una corona, y este es el caso clínico. Y como ustedes observan, pues para restaurar yo esto, vemos un conducto muy especial, que es el tema del día de hoy. Vemos un conducto que está en ese 36% aproximado de los conductos que se presentan en el consultorio, un conducto muy amplio, que está contraindicado colocar un poste convencional y rellenar todo con cemento. Sobre todo, el área específica que nos interesa anatomizar es el tercio cervical radicular, porque es donde existe el mayor fulcro del diente, es donde existe el fulcro del diente, la rotación y el estrés que se nos va a dar en la masticación. Entonces, lo que más nos interesa viene siendo la parte cervical. Entonces, pues lo primero que hacemos, o que hacemos aquí en el consultorio, es hacer un aislamiento lo mejor que se pueda hacer de este órgano dental. ¿Por qué? Pues porque el aislamiento nos va a dar una mejor adhesión al conducto de nuestro poste, de nuestro endoposte, tanto de la preparación como todo lo que vamos a hacer en la cementación, que es muy importante, y ahorita lo vamos a ver. Coloco un teflón, ¿sí? Hacia los lados para llevar a cabo, para colocar una grapa, ¿sí? En este caso, utilizamos grapas especiales, ¿no? En este caso utilizamos las grapas B5 y B6 de Brinker, de la compañía Hygienic o Hygienic, ¿sí? Y colocamos este tipo de retenedor o de grapa que nos va a dar este tipo de retracción, y siempre tratamos de involucrar 2 o más dientes adyacentes. ¿Por qué? Porque necesitamos redireccionar bien el poste, ¿sí? O la parte del muñón que vamos a reconstruir, para no hacerla muy hacia vestibular o muy hacia lingual, porque después, al momento de quitar el dique diule, no vamos a saber si lo hicimos muy hacia vestibular y vamos a dejar un espacio muy amplio, o tenemos que retratarlo, ¿no? Que es lo principal. Entonces, normalmente aquí utilizamos la grapa Brinker número 5, utilizamos el dique diule que me fascina bastante, de la misma compañía, que es el Flexidam, que aparte fotográficamente me encanta, ¿no? Y aparte pues, su elasticidad que tiene y su adaptación a las necesidades distintas que tenemos al momento de realizarlo.
Entonces, hacemos el aislamiento del campo operatorio como estamos acostumbrados. Entonces, aquí es muy importante al retirar un poste o un endoposte que ya ha sido tratado, por eso está amplio el conducto, utilizamos un gel, que puede ser ya sea el Carisol o puede ser el Papacari. Este tipo de gel la característica que tiene es reblandecer la dentina desmineralizada. Y nosotros no tenemos que utilizar un instrumento rotatorio o una pieza de mano de alta velocidad. ¿Por qué? Porque si utilizamos un instrumento rotatorio, lo que podemos lograr aquí es ampliar todavía más el conducto y vamos a debilitarlo más. Sabemos que el mejor poste que existe es la propia dentina del paciente. Entonces tenemos que utilizar este tipo de instrumental. Son instrumentos de Carisol, ¿sí? O utilizarlo inclusive con Papacari Duo, que eso es, por ejemplo, este Carisol que a mí me gusta mucho, trabaja a base de aminoácidos, que lo que hace es debilitar o ablandar la dentina desmineralizada para posteriormente retirarla con instrumentos manuales. Entonces, esto es lo que hacemos, ¿sí? Estos instrumentos del Carisol son difíciles de conseguirlos, yo los consigo en Estados Unidos. Pero la compañía Medici, que está en Maniago, a un ladito de Venecia, en Italia, me dio la encomienda, ¿sí? Junto con los dueños aquí de Medici, y fuimos a Italia, estuvimos en Maniago y diseñamos algunos instrumentos. Y estos son 2 instrumentos que en lo particular tuve la oportunidad de trabajar en los prototipos y de sugerirle a la compañía cómo los queríamos. Y tenemos 2 instrumentos para eliminar el tejido reblandecido de manera manual y no utilizar instrumentos rotatorios, ¿no? Y sacamos 2 instrumentos, vean, uno es completamente agudo que se ideó así para accesar a la cavidad sin necesidad de utilizar alguna pieza de mano. Podemos eliminar el esmalte con le pusieron el nombre, que son de origen italiano, que es una punta, como dice aquí, traducido, y este es redondeado. Cuando llegamos a la cámara pulpar en dientes vitales, lo diseñé de forma redondeada para evitar, porque este es muy agresivo y podemos comunicar al tejido pulpar, y ya lo redondeamos, donde trabaja también la punta redondeada y trabajan sus paredes laterales de los 2 instrumentos, y podemos eliminar muy bien esos instrumentos. Ya se venden aquí en México, acaban de entrar aquí en México y van a ser muy importantes, por lo cual yo recomiendo más instrumentos que utilizar una cucharilla de dentina convencional. Pero de igual manera también existen estas fresas, que son las fresas de Smart, de la compañía SC White, ¿sí? Que son hechas a base de polímero cerámico, que la principal función que tienen es que cuando llegamos al tejido mineralizado, como lo ven aquí, cuando llegamos al tejido mineralizado, va a desprender muy fácil el tejido desmineralizado, pero cuando llegamos a la dentina afectada o tejido mineralizado, la fresa prácticamente se desactiva o se chorrea y pierde su actividad, pero eso nos indica que hemos quitado todo el tejido desmineralizado. ¿Por qué? Porque esta fresa tiene una dureza de 50 knob, ¿sí? Y la dentina sana tiene una dureza de 70 a 90 knob. Entonces, cuando llegamos a la dentina sana, prácticamente se desactiva esta fresa. Y la dentina infectada tiene una dureza aproximadamente de 30 knob, entonces la podemos retirar fácilmente. Entonces, siempre en un conducto es lo que hago, ¿no? Eliminar este tipo de tejido desmineralizado, pero también tratar de conservar la mayor cantidad de tejido y así no dejar reblandecido o débil el conducto. Entonces no utilizamos instrumentos rotatorios en esta instancia. Y bueno, generacionalmente me ha tocado trabajar mucho con Tenax. Yo aquí en la frontera empecé trabajando con Tenax, el Parapost, ¿sí? De titanio, ¿sí? Pero después salió para Latinoamérica lo que se llama Tenax y hemos trabajado todas las generaciones de los postes. Afortunadamente, bueno, hay algunos que no haya utilizado, pero normalmente hemos estado involucrando. Aquí para los países latinoamericanos también se han desarrollado este tipo de postes en forma de raíz, ¿sí? Tanto de titanio como lo son los postes de fibra de vidrio, ¿no? Entonces he trabajado desde que salieron los primeros postes de fibra hasta lo que tenemos ahora, que son los que trabajamos, como el Fiber Post, el Fiber Lux
Parapost, ¿no? De Colten, de Coltin, ¿sí? Es lo que trabajamos actualmente, ¿no? Son los postes de fibra de vidrio y me gustan mucho este tipo de postes, bastante me gustan, porque tienen unas características muy especiales, ¿no? Sabemos que todos los postes de fibra de vidrio son hechos a base de dimetacrilato de uretano, en lo cual tienen fibras unidireccionales, ¿sí? De vidrio. Ya lo hemos investigado, ya lo hemos hecho en laboratorio, y no cabe más decir que los postes no se deben de grabar, ni con ácido fluorhídrico, y el ácido fosfórico no les hace nada de grabado, ¿sí? No hay necesidad, tampoco hay necesidad de silanizarlo, ¿sí? Normalmente el módulo elástico es el de los endopostes, es el que más cerca está del módulo elástico de la dentina, que tiene entre 20 y 30 megapascales. Los postes de fibra de vidrio aproximadamente andan en 30 megapascales, ¿sí? Que es el más similar y es el éxito que tienen los postes de fibra de vidrio. El éxito que tienen los postes de fibra de vidrio es, uno, que tienen el módulo elástico similar a la dentina, y la otra es que no son metálicos. Se está comprobado que la corrosión nos va a afectar en los conductos, y en todos los metales se da, inclusive hablando de los de titanio, que es biocompatible, y el oro también se da cierta corrosión, y la ventaja que tienen los postes de fibra es que se va a evitar la corrosión y su módulo elástico, ¿sí? Entonces, tienen alta estética en el aspecto de qué, pues de que ahorita, o hace, digo, no ahorita, muchos años atrás, empezamos a colocar ya, dejamos un poco la restauración metal cerámica, que se sigue utilizando y no deja de ser buena, pero ya como opción no es la primera opción, sobre todo en las zonas estéticas, ¿no? Entonces el módulo elástico, nos va a dar más estética porque son postes del color del sustrato, ¿sí? Y la transmisión de luz, sobre todo los que dicen fiber luz, ¿sí? Que nos ayuda a transmitir la luz a través del endoposte. Unos con mayor facilidad, otros con menos, pero ese es lo que han desarrollado los investigadores, ¿no? Entonces, por lo tanto, por la fibra de vidrio nos va a disminuir el estrés bastante y nos va a evitar la fractura, aunque si no respetamos el efecto férula y los conductos especiales, como este caso, de todos modos va a haber desalojo y fractura. Hay ciertos parámetros que no se deben de dejar de respetar, ¿sí? Son buenos y sí nos van a disminuir el estrés y la fractura, pero también se puede presentar la fractura o el estrés si es que no cumplimos los parámetros que lleva una restauración posendodóntica en cuanto a ampliación del conducto y en cuanto a longitud o profundidad, ¿no? Pero estos endopostes tienen la cabeza antirrotacional para colocar ahí el muñón, por eso recomendamos siempre esta parte, la parte donde está la cinta de plástico, que esté a la misma altura del muñón, porque nos va a ayudar en la retención. Esta parte de las dos cabezas nos va a ayudar en la retención, y la parte interna, si ven sus ranuras que tienen también, ¿sí? Si ven sus ranuras que tienen, ahorita vamos a hacer un acercamiento, ¿sí? Estos también nos ayudan a la mayor retención. Aparte de tener retención adhesiva, o unión adhesiva, perdón, tienen cierto tipo de retención. Entonces, ya habíamos hablado que va a la oxidación, y la ventaja de estos postes es que tienen sus lados paralelos. Aunque existen los taper looks, ¿sí? Pero los Parapost tienen planos paralelos, ¿sí? Que son, la característica de estos postes es que nos van a dar mayor retención. Ese es el principio activo por lo cual se hacen paralelos este tipo de postes. Bueno, este es el estuche. A mí me encanta. ¿Por qué me encanta Parapost? Les voy a decir por qué. Ya sean los de metal o sean los de fibra. ¿Por qué? Por el sistema dinámico. Yo les llamo sistema dinámico de endopostes Parapost. ¿Por qué dinámico? Porque tienen 6 tamaños. Hay endopostes de fibra de vidrio que tienen únicamente 3 tamaños. ¿Y esto qué implica? Pues para pasar de un tamaño al otro, si no nos queda un poste, tenemos que ampliar con la fresa, más el conducto. Normalmente lo que yo sugiero a mis alumnos y en los estudios que hemos hecho en cuanto a retención en megapascales es colocar los endopostes únicamente al retirar la gutapercha. Y lo que me gusta de ese sistema son sus tamaños. Inclusive el primero que empezamos, el café, que lo utilizamos bastante en incisivos anteriores e inferiores. Cuando tenemos tres tamaños de postes, a veces los más pequeños no quedan en los dientes inferiores o conductos muy calcificados. Entonces, lo que me gusta de este sistema es que tienen postes muy delgados, pero también va aumentando casi
.10 décimas de milímetro, .10 en .10. Claro que los últimos postes se van un poquito más, ¿no? Pero, por ejemplo, de aquí del 1.14, el 1.25, pero normalmente tenemos muchos tamaños, son 6 tamaños distintos y todos vienen codificados con una cinta para identificarlos fácilmente cuando lo estamos restaurando. Y obviamente que tienen todas sus fresas. Con la fresa de estructuración a nosotros los odontólogos, los fabricantes, nos han facilitado el trabajo. Tiene esta extensión que a veces lo utilizamos cuando un poste se nos enrosca y no lo podemos quitar o se nos atora el conducto, le damos un giro inverso a las manecillas del reloj o a veces lo utilizamos de manera manual. Entonces nos sirve bastante para colocarlo, lo retiramos del contrángolo y lo ponemos en la parte inferior de la broca o de la fresa rotatoria, ¿no? Y bueno, trae su plantilla. La plantilla que trae Parapos es excelente, ¿no? Ahorita les vamos a decir, pero miren, este es el poste de fibra de vidrio. Les decía yo que parte de mi trabajo es hacer microscopía. Y bueno, la microscopía a mí me encanta. ¿Por qué? Porque vemos cosas que nuestros ojos no alcanzan a ver, obviamente. Y si vemos este poste a 45 metros, vean cómo tiene sus anillos de retención en toda la longitud. Pero aquí vemos una característica importante. ¿Por qué no se deben de grabar los postes? ¿Por qué no se les deben de colocar óxido de aluminio? Se refiere que si se coloca óxido de aluminio en el endoposte, se puede debilitar el poste. Pero vean un acercamiento a 45 aumentos, vean cómo se observa que dentro de toda su extensión el poste, tanto en la parte de donde vamos a colocar su muñón, tiene ya cierto tipo de porosidades o retenciones que nos va a favorecer, aparte de la interfaz adhesiva, y ahorita lo vamos a ver cómo queda, ¿sí? Se va a formar retenciones mecánicas por la rugosidad que se observa en este poste. Este es un acercamiento precisamente del Parapos, el Fiberlux, y vean, eso es lo que me gusta también, su plantilla, que nos ayuda mucho a seleccionar el poste adecuado, ¿sí? El poste adecuado, tanto en longitud, vean aquí, que estamos de acuerdo, y son los parámetros que dicen los investigadores, que se debe de respetar mínimo un 4 milímetros de material de obturación para no interferir en el sellado del tratamiento radicular y que no nos conlleve. Hay veces que lo tenemos que invadir, como en el caso de este caso clínico en especial, que a futuro se va a requerir la extracción, ¿no? Pero a veces dicen que es mínimo 4 milímetros. Muy tolerante pudieran ser 3, ¿sí? Y aquí nos elige también para ver dónde van a quedar las cabezas de rotación, porque preferimos cortarlo, como es paralelo, lo podemos cortar para mantener estas dos cabezas antirrotacionales que queden en la corona clínica, ¿no? Entonces, esta plantilla que viene en el sistema también lo hace, y vean aquí cómo yo violé esos 4 milímetros, pero en realidad el caso lo ameritaba. ¿Por qué? Vean la longitud que tenemos del endoposte y vean no contamos desde la parte coronal del muñón, sino contamos para desobturar un poste, es de su área, de su parte radicular ósea, ¿sí? Donde ahí buscamos el parámetro. Pero vean cómo tuvimos que violar, pero vemos aquí también cómo va sanando con la pisectomía que se hizo también, que se hace más corto el conducto, ¿no? Entonces elegimos un endoposte que quede lo más profundo, ¿sí? Y que quede en más íntimo contacto con la parte de la gutapercha. ¿Por qué? Porque se ha encontrado que también si dejamos falta de sellado a ese nivel, lo que puede pasar es una filtración, porque estamos de acuerdo que se han encontrado conductos laterales a nivel de tercio medio y de tercio apical de la raíz. Entonces debemos de que el poste vaya a sellar lo más completo posible, ¿no? No dejar espacios entre lo que viene siendo la restauración posendodóntica o el poste y lo que viene siendo y al final de la gutapercha. Entonces ya una vez que yo checo esto, vean aquí, ya veo muy bien que tengo la longitud adecuada, que voy a tener los 2 anillos de retención en la parte coronal, ¿sí? Para llevar a cabo una buena retención del propio muñón. Entonces vean aquí cómo está, elegimos el poste que realmente estuviera en contacto con la gutapercha del Parapos, ¿sí? Entonces aquí ven
hacemos un acercamiento de la fotografía de microscopía que les presentamos y vean cómo se ven las rugosidades del endoposte. Entonces ya hemos hecho todos los estudios microscópicos y de fuerzas, qué es lo que se tiene que hacer el poste. Ya está completamente publicado, ya lo publicamos y lo tenemos amparado con estudios que en esta ocasión pues, no alcanza el tiempo para presentárselos, tal vez en otra exposición lo hagamos, ¿no? Pero nomás lo único que recomendamos o que recomiendo es colocarle ácido fosfórico al poste. No es con el afán de grabarlo. El ácido fosfórico es con la intención de limpiar el poste, ¿sí? Y después únicamente se coloca el adhesivo. ¿Cuál adhesivo? El que vamos a utilizar en este caso, ¿no? Entonces, aquí vamos a utilizar el sistema que elegimos. Este es un gran sistema, obviamente, el Paracord, porque tiene 3 indicaciones. El Paracord tiene 3 indicaciones. Nos sirve como cemento para cementar el poste. Nos sirve como resina para reconstruir, para hacer el poste anatómico. Y a la misma vez, este mismo cemento de resina, que es dual, nos va a servir para cementar el poste en el conducto también y nos va a servir inclusive para cementar la restauración. Entonces, prácticamente, porque si no tenemos este sistema, podemos elegir cualquier otro, pero tenemos que tener un cemento para cementar el poste, otro cemento para formar el poste anatómico, otro cemento para, vaya la redundancia, para cementar, y tenemos que tener un cemento para reconstruir, que vendría siendo una resina micro relleno, y tendremos que tener otro cemento para cementar lo que viene siendo la restauración, ¿no? Entonces, con este sistema podemos hacer toda la técnica que vamos a hacer, ¿no? Entonces, utilizamos el color adecuado que nosotros elegimos, ya sea la ventaja de estos sistemas es sus colores, vienen colores translúcidos, color de dentina, color blanco, para distintas situaciones que queremos identificarlo, ¿no? Entonces, su composición pues está hecho pues, a base, como están hechos la mayoría de los cementos adhesivos, ¿sí? De metacrilatos, ¿sí? Desprenden flúor, tienen vidrios de bario, de sílice y tienen las características de una resina nanohíbrida, ¿no? Sí, con materiales con el sistema trimodal, ¿no? Tanto rellenos macro, rellenos micro y también tecnología de nanorrelleno, que es la particularidad que le da a estos materiales de resistencia y de espesor de película. Entonces, lo que yo hago es agarrar el poste que elegí, después de ponerle el ácido fosfórico y después de colocarle el adhesivo y polimerizarlo, si es el caso. En este caso, que también viene en el sistema, utilizamos los adhesivos que son de curado químico, que eso es una gran ventaja al utilizarse en los postes. En los postes se debe utilizar tanto un cemento dual o de curado químico y tanto como un adhesivo de curado químico o de curado dual. Entonces, me gusta también trae de endurecimiento normal y endurecimiento lento. Escogemos, si lo viene en el sistema, el de endurecimiento lento para alcanzar, ¿sí? Entonces, vamos a colocar el cemento en todo el área del conducto que vamos a penetrar. Aquí viene lo más difícil. No difícil, sino la situación más crítica. Entonces, lo que hago es que meto el poste. ¿Qué le pongo en el conducto? Me preguntan mucho, ¿no? Y antes de que me pregunten, se los voy a decir. Coloco yo, nomás es suficiente que el poste esté húmedo. No necesitamos más. Yo lo que hago es que mojo el conducto y lo dejo húmedo, no deshidratado, no seco, lo dejo húmedo, tampoco lo dejo mojado, lo dejo húmedo, que es distinto. Y con eso basta para que no se pegue. Hay quien sí prefiere colocar un separador. Si prefieren un separador, pues yo utilizaría glicerina natural, pero normalmente no coloco nada para no tener que retirarlo después, ¿sí? Entonces, yo coloco el cemento. Como este cemento es dual, paso la lámpara y le doy unos piquetitos, digo yo, de polimerizado, o le doy 2-3 segundos, 2 segunditos externos, lo saco un poquito, ¿sí? Y lo vuelvo a meter. Acuérdense que estos son de Fiber Lux, que nos va a ayudar también a que la luz se transmite por medio del poste. Lo vuelvo a colocar y acuérdense que el cemento es dual. Entonces ya está iniciando su polimerización, pero yo también le añado una polimerización externa. Entonces lo vuelvo a polimerizar otros 2-3 segundos, lo saco un poquito más y lo vuelvo a colocar. ¿Por qué lo saco y lo meto varias veces? Para que no agarre
todo su endurecimiento final se contraiga y entonces sí vaya a ser muy difícil quitarlo. Ya me ha pasado que no los he podido quitar y lo tenemos que destruir, y destruirlo no le deseo a nadie que tenga que destruir un poste para poderlo otra vez colocar. Entonces vamos a colocar 2-3 segundos de polimerización, lo sacamos varias veces hasta que pasen los 5 minutos. A los 5 minutos que ya tuvo su primer endurecimiento el poste, ¿sí? Que todavía sigue endureciendo el cemento, entonces sí lo quitamos y lo valoramos a ver cómo queda, ¿sí? Entonces aquí estoy colocando las primeras polimerizaciones, aquí estoy induciendo la polimerización y vean, retiro el poste y vean, ya me impresionó. Lo que más me interesa que impresione es, repito, el área cervical, que es donde queremos más anatomizar el conducto, aunque también vean, también lo vamos anatomizando el resto. Si queda una burbuja en esta área no es tan importante. Si queda una burbuja en esta área sí es la parte importante, porque es donde queremos tener el menor espesor. Si es así, nos queda una burbuja considerable, volvemos a utilizar el sistema y volvemos a colocar una pizcachita, digo yo, así decimos acá en mi ciudad, o colocamos una pequeñita parte de cemento. Ya no hay que colocar mucho, porque después lo que puede pasar es que ya no va a llegar a su lugar el poste. Entonces prácticamente es lo que necesita el conducto, lo colocamos y con un pincelito o un microaplicador lo podemos acomodar. Entonces lo vuelvo a colocar, dejo que pasen 5 minutos, polimerizo a través del poste y entonces ya lo retiro. Entonces aquí en esta posición ya sé que el poste se puede salir y sacar fácilmente, que no voy a batallar. Entonces ya teniendo esa seguridad, entonces voy a colocar con el mismo cemento, con el paracord, voy a colocar o voy a reconstruir el muñón, como lo ven ustedes aquí, voy a reconstruir el muñón y aquí ya lo tenemos reconstruido. Y entonces voy a repreparar con el mismo aislamiento que tenemos, hago la preparación, ¿sí? Del muñón. Hagan de cuenta que esto es lo mismo como si hiciéramos un poste para metálico, para hacerlo en Duraley, y así es como lo hacemos. Entonces esto también lo hacemos de esta manera, repreparo con mis fresas convencionales que utilizo para la corona y prácticamente ya dejo la preparación hecha. Entonces cuando yo voy a cementar el poste anatómico, ya prácticamente ya no tengo que colocar, porque aquí yo voy a trabajar como si estuvieran ustedes trabajando un muñón que van a preparar para una corona convencional. Entonces prácticamente ya lo dejo de esa manera, ¿ok? Entonces aquí ya tenemos el poste anatómico terminado, aquí lo ven, es el poste, vean todo lo que reconstruí del conducto, vean todo lo demás que existe de resina, ¿sí? Que estamos haciendo un poste del tamaño adecuado. Aquí hay cierto espacio, ¿sí? No me preocupa. Aquí también hay un pequeñísimo espacio, no me preocupa, porque eso va a ser compensado con el cemento. Vean, esto es el poste antes de colocarse, así fue como quedó. Ya está listo para su cementado. Si lo quieren pulir, lo pueden pulir en este momento antes de cementarlo. O si hay algún desgaste aparte de nosotros en el paciente, de dejarlo ya casi perfecto, también si tenemos que tocarlo de forma externa, pues lo podemos tocar, no la parte interna, sino la parte del muñón, ya inspeccionarlo para que ahora sí, en cuanto lo cementemos, ya no tocarlo otra vez. Entonces, el rebasado del poste de fibra nos puede reducir la formación de burbujas de aire, ¿sí? Debido a su íntimo contacto con las paredes del conducto radicular. La buena adaptación del poste aumenta la preparación en el cemento de la resina, ¿sí? Siendo esta transmitido a la interfase cemento adhesivo. Entonces, la aplicación de presión suprime la porción acuosa del cemento y la formación de burbujas. Entonces, entre menos es la película, vamos a tener esta misma situación de dejar burbujas. Siempre llevamos ese riesgo, ¿no? Dando como resultado un mejor contacto entre el conjunto poste, cemento y dentina. Hacemos lo que llamamos el monobloque, ¿sí? Es lo que hacemos con la resina, es la ventaja de la cementación resinosa, ¿cuál? De buscar el monobloque entre el cemento, entre la dentina, que es compatible con el cemento, y el cemento es compatible, y ahorita lo vamos a ver, es compatible con el poste, ¿sí? Sí, porque los postes están hechos a base de la misma base que están hechos las resinas. Las resinas están hechas a base también, las resinas de cementación y convencionales, de nanohíbridas, están hechas a base de dimetacrilato de uretano. Y lo mismo estos postes están hechos a base de dimetacrilato de uretano, ¿no?
Entonces, teniendo el conducto listo, ¿sí? Vamos a limpiar siempre la parte interna. ¿Con qué? Puede ser con RTA, es el ácido etileno diamino tetriacético, ¿sí? O puede ser combinado con hipoclorito o con hipoclorito. A mí me gusta utilizar el HDA, el RTA, ¿por qué? Porque es un material que nos va a ayudar a acondicionar la dentina y remover el lodo dentinario. Entonces, lo utilizamos y con un aplicador especial para conductos, que es un microbrush alargado, lo vamos a estar frotando el RTA en el conducto, lo frotamos aproximadamente con 1 minuto y lo podemos dejar reposar ahí por 2, 3 minutos más y posteriormente con ultrasonido, ¿sí? Vamos a limpiar la parte interna, teniendo cuidado de no tocar la gutapercha. Aquí se ve la gutapercha. Esta es la cámara intraoral de mi unidad y aquí se ve, vean cómo queda el lodo dentinario, aquí se ve cuando está sucio de todo lo que usamos, ¿sí? Entonces con esto lo dejamos perfectamente limpio, seco, digo perfectamente limpio, porque el ultrasonido con agua y el ultrasonido lo colocamos únicamente en el tercio cervical y con eso es suficiente por las burbujas que hace el ultrasonido limpiarnos todo el conducto. Entonces por eso lo llevamos de esta manera. Y después con la jeringa triple secamos el conducto o con puntas de papel. Yo no utilizo las puntas de papel, sino le tengo este aditamento en mi unidad. Tenemos este aditamento, que es un aditamento que se lleva hasta la final de donde está la obturación de la gutapercha. ¿Para qué? Para quitar todo el agua posible y dejar nuestro conducto húmedo, no deshidratado, dejarlo húmedo. La ventaja de este sistema, del Paracord, que tiene su sistema de adhesión, que es el primer utilizamos el verde, que es el Parabón, que este es un ácido, es el ácido acilamida sulfónico, que nos ayuda a dejar acondicionado, es lo que nos vendría haciendo como el ácido fosfórico, pero la ventaja de que tiene metacrilatos y tiene otro tipo de ácido más débil, ¿sí? Para no abrir los conductos laterales, y nos va, este acondicionador no se enjuaga, nomás únicamente aplicamos un poco de aire, pero este acondicionador no se enjuaga con spray como un ácido fosfórico convencional. Y después utilizamos el adhesivo de curado químico, el cual se va a activar en el momento se va a activar con una gota del Parabón, el A y el B, y lo vamos a activar. Al mismo tiempo lo vamos a activar y se frota en el conducto y en la parte coronal del poste, porque ahí se va a unir la parte del material de reconstrucción, ¿sí? También la parte coronal se va a unir aquí en el poste anatómico. Entonces vamos a colocar este adhesivo que es de curado químico. No necesitamos preocuparnos que si la lámpara llega, que debe ser dual, etcétera, etcétera. Este es de curado químico que no necesita, se frota por 20 segundos y posteriormente con la jeringa triple lo secamos generosamente, no lo deshidratamos, lo secamos para quitar el solvente, y el solvente se debe quitar aproximadamente, se pone el aire aproximadamente 15 minutos, de acuerdo a los estudios que se han hecho. ¿Para qué? Pues para quitar muy bien el solvente y tener una mejor adhesión, ¿sí? En el momento de colocar el cemento. Entonces aquí ya está listo. La ventaja de este sistema, que también nos va, aparte de que ya formamos el poste, como les digo, el mismo Paracord nos va a servir para cementar el poste. Y la ventaja que tiene estos tips intraconductos, estos aplicadores intraconductos, la ventaja que es un cemento de clicker que tiene 2 émbolos, que se activa la base con el activador del cemento y se va a mezclar en el transcurso que se acomoda esto, en el transcurso de este aplicador, y va a salir ya listo y se va a colocar el cemento y lo colocamos desde la parte interna y lo vamos a estar dispensando poco a poco hasta que sobreobturamos esta parte. Y al poste únicamente lo que le vamos a hacer es lo mismo que hablamos hace rato. Únicamente basta colocar el adhesivo. ¿Cuál adhesivo? El mismo adhesivo que utilizamos al conducto, utilizamos para colocarle adhesivo al poste y para tratar de formar el monobloque. Esa es la intención. Entonces, ya sea con resina transparente del mismo Paracord, blanca, ¿sí? Transparente, blanca o color ivory, que es color del diente. Entonces, vamos llevando el poste, lo llevamos cementando y lo soltamos para que
para que la presión hidrostática interna expulse otra vez el poste, porque si lo colocamos es una sola intención, puede haber la intención de fracturar la raíz, que ya nos ha pasado, ¿no? Y que no le deseo esto a nadie de ustedes. Entonces, utilizamos este sistema que les digo trae 2 émbolos para mezclarlos al final en este aplicador y ya cuando salga vaya directamente al conducto. Vean cómo queda directamente en el conducto. Esto nos evita utilizar jeringas tipo Centrix o utilizar algún tipo de léntulo o algún tipo de lima para llevar el cemento al conducto. No nos da una mezcla uniforme y sin burbujas, ¿no? Y se va a mezclar, ¿sí? Químicamente, y lo vamos a colocar directamente en el canal. Y eso nos logramos hacer un mejor cementado. Y vean el objetivo que queremos, ¿sí? Estos son estudios de microscopía por 400 aumentos. Tenemos muchos estudios de cementación de postes, ¿sí? De microscopía. Y pueden ver los artículos en los cuales lo hemos hecho, ¿no? Tenemos algunas publicaciones de cementaciones de postes. Esta es una de ellas, que utilizamos los cementos autoadhesivos para cementar, y vean lo que hace el Paracord. Vean el espesor de cemento que tenemos, viéndolo por 400 aumentos. Entonces, esto es con lo que yo les indico que existe un bloque, ¿sí? Existe un bloque y existe ya una sola intención, ya esto forma parte. Por eso, para retirar los postes de fibra de vidrio cuando fracasamos, es difícil retirarlos, aunque los fabricantes digan que es fácil, no, es difícil. ¿Por qué? Porque esto lo cementamos para que no se caigan, obviamente. Lo cementamos para que queden bien en su lugar. El retratamiento sí es difícil, porque es difícil. Estos postes no se retiran como los metálicos. Esto no es por eliminación, sino es por sustracción. ¿Y qué es sustracción? Pues utilizamos fresas especiales para desgastar el poste hasta llegar a esta parte, ¿sí? Hasta llegar a la dentina, porque vean la hibridación que forma. La hibridación que forma con el adhesivo, luego con el cemento y luego lo que viene siendo el poste. Y todos tienen las mismas características. El cemento tiene las características nanohíbridas, con los cuales también tienen los rellenos, también lo puede ser el poste, ¿no? Aquí estamos en la compañía. Esto es en Alemania, donde tuve la oportunidad de ir, porque, bueno, pues fui invitado directamente a Alemania a compartir con mis amigos allá. Ok, entonces ya colocamos el poste, ¿sí? Ya está cementado. Perdón aquí por sí, la verdad, aquí lesioné un poquito la encía, pero pues nada que no se pueda solucionar, ¿sí? Pero a mí, vean, me importa el sellado, vean el sellado. Tengo efecto férula, pues yo creo que idealmente debo de tener más, pero vamos a ver lo que vamos a hacer más adelante. Y vean aquí, esto es lo importante. Lo importante es que tenemos ya buen sellado con el cemento que utilizamos. Si aquí había una pequeña discrepancia, ¿sí? Aquí la vamos a ver, ¿no? Aquí vemos, vamos a hacer un acercamiento con el apuntador y vean aquí, tenemos todo el conducto cementado y ocupado por el mismo cemento. Entonces, esto es lo que queremos. Créanme lo que este poste nunca se va a desalojar, ¿sí? Para desalojarlo inclusive es muy difícil hacerlo. Y más cuando lo hacemos en esta época, ¿no? Entonces, como alternativa, de acuerdo a grandes amigos, ¿sí? De Sudamérica, de Argentina, Martucci, el doctor Martucci, el doctor Piñata de Uruguay, ¿sí? De este artículo que dicen que la alternativa de empleo en conductos amplios, los endopostes deben ser anatomizados, rebasados con resina compuesta y luego cementados, logrando así una mejor adaptación del endoposte al conducto. Y aquí vemos toda la evolución, ¿sí? Desde que llegó a mi consultorio hasta donde estamos ahora, ¿no? Sí, como les dije, sacrificamos más de obturación, sí, pero vean la longitud que yo tenía. Pero el propósito realmente lo llevamos a cabo, ¿no? Tenemos más casos clínicos, obviamente, pero este caso lo estoy pasando parte por parte, ¿no? Entonces, adaptar el poste a las paredes radiculares, ¿sí? Tenemos que utilizar postes de mayor diámetro o hacer mayores desgastes, ¿no? ¿Sí? Entonces, utilizar una capa de cemento muy irregular o muy amplia, ¿sí? Con zonas de mayor espesor, y aquí lo vemos en los estudios de microscopía. Vean cómo se ve un poste. Los postes no son, existen unos, yo vi una vez en Argentina que estuve por allá dando una conferencia, vi unos postes ovalados, ya no los he vuelto a ver,
creo que era una compañía brasileña, creo que fue FGM, que acá poco se distribuye, ¿verdad? Los he visto, son los únicos que he visto ovalados, pero todos los postes son redondos. Y vean qué pasa cuando tenemos un conducto especial o amplio, por X característica, vean, todo esto de espesor, sobre todo en el área cervical, es lo que nos va a formar el estrés, ¿sí? A nivel de tercio coronario, como dice aquí, y nos va a dar una predisponente a la falla adhesiva. Entonces, todos los postes los tenemos que anatomizar en conductos amplios o especiales, volviendo a lo mismo, no nomás deben ser amplios, hay conductos especiales de formas muy irregulares, hay conductos en forma de pirámide, de forma triangular redondeada, ¿no? O hay conductos muy ovalados o en forma de guarache. Entonces, o hay lo que llamamos todos esos conductos, y por eso se recomienda anatomizar, ¿no? Entonces aquí vuelvo a colocar su provisional con el que trabajé inicialmente, es un provisional eso a base de acrílico autocurado, ¿sí? De autocurado de manera convencional, y aquí ya lo tenemos, ¿no? Aquí ya tenemos el poste, ya tenemos cementado el poste, volvemos a rebasar el provisional, ¿sí? Y ven, ¿qué hago aquí? Un alargamiento únicamente en encía, lo hago con rayo láser de diodo, hacemos un alargamiento, ¿sí? Para tener más efecto férula todavía, y inclusive porque vamos a cambiar las dos coronas. Esta todavía no requiere ni tratamiento radicular, pero en la radiografía de inicio, acuérdense, lo vimos ya desajustada la corona, entonces va a pasar lo que le pasó a este órgano dental, entonces también lo tenemos que cambiar. Bueno, y pues esto no es muy factible, por el CENIC no está igual, tendríamos que hacer algo ahí, pero el paciente dijo que quería hacerse, el paciente me dijo desde que llegó, yo quiero la intención de colocarme brackets y de enderezar mis dientes. Dije, bueno, entonces aprovechamos los provisionales, ponemos provisionales de larga duración, ¿sí? Prototipos, perdón, de larga duración, pues para que lleve a cabo su tratamiento de ortodoncia, ¿no? Entonces, es lo que estamos haciendo. Es un paciente que va a llevar tracción con los brackets, y si no cumplimos con un buen poste, se puede venir con el bracket, se puede venir el provisional. Entonces tenemos que hacer un buen poste. Para ello hacemos provisionales, hago un encerado de manera convencional, voy a hacer una técnica de resina temperada, ¿sí? Lo que hago es que le tomo impresión al modelo, donde yo hice el encerado, le hago un espacio ¿con qué? Con silicona por condensación, que en este caso es Spidix, ¿sí? Le coloco la silicona por condensación, bajo un acetato de 0.060, 0.080, ¿sí? Y vean lo que tengo, aquí lo separo, tengo una matriz, ¿sí? De acetato. ¿Y por qué colocamos el Spidix? Con la intención, o pueden colocar cualquier otra silicona por condensación, ¿para qué? Esto me va a provocar un espacio para utilizar el polivinil siloxano transparente. ¿Cuál marca la que ustedes quieran usar? Hay varios en el mercado. Ahorita lo vamos a ver, le coloco la resina transparente y entonces vean, tomo impresión de los 4, me interesa involucrar 4 órganos dentales aquí, ¿sí? Entonces vemos aquí, ya los retiro, entonces recorto el excedente y ya tengo para hacer con resina que utilizamos para obturación, que es una resina que nos va a durar el tratamiento de ortodoncia, que pueden ser 2, 3 años, y que van a hacer la extrusión pasiva del central para ganar hueso y colocar un implante a futuro. Entonces vean aquí, recorto el exceso, el excedente, ¿sí? Con esta resina transparente, y vean, si se fijan ustedes, se ve aquí la microtextura que hicimos en este encerado, porque nos lo va a duplicar. Y aquí vemos la técnica, cómo lo hacemos.
Entonces, aquí ya está lista la férula. Vean, dejamos cicatrizar el alargamiento, la gingivectomía que yo hice. Esto no implica tejido óseo porque no vamos a quitar hueso, ¿sí? Entonces, si nosotros queremos empatar el cénic aquí, sí tenemos que retirar, hacer osteoplastía. Pero este paciente, acuérdense, va a ir a tratamientos de ortodoncia. Entonces, este va a ser una extrusión pasiva para ganar hueso y colocar a futuro un implante. ¿Okay? Ya después es otro tratamiento, obviamente. Entonces, vean, pero vean lo que ganamos efecto férula. ¿Y qué vamos a tener de ventaja aquí? La ventaja que vamos a tener teniendo efecto férula, pues que no se nos caiga nuestra restauración, ¿sí? Y que nos vaya a durar lo que va a durar el tratamiento de ortodoncia. Entonces, por eso anatomizamos el conducto o hacemos un poste anatómico y ya tenemos efecto férula. Entonces, esto no se va a caer y a la misma vez colocamos, ¿sí? Vean, aquí ya lo estoy midiendo. Esto lo va a hacer de manera individual. Le pongo teflón a los lados y entonces, vean, lo mido ya en el paciente y lo voy a hacer de manera directa. Entonces, utilizo la resina Brilliant Everglow, que me fascina, principalmente por su brillantez y su textura. Entonces, lo caliento en un temperador de resina. Esta es la resina suficiente para un solo diente. Vean aquí, es para un solo diente. Lo cargo el acetato junto con el polivinil transparente y a través, ¿y por qué es el acetato? Para que le dé dureza a lo que viene siendo la matriz de silicona, para eso es el acetato. Polimerizamos a través de, también polimerizamos en pequeñas situaciones, a través de, se polimeriza, y luego vean aquí que aquí tenemos vamos polimerizando, después quitamos la matriz o quitamos el acetato, ¿sí? Y entonces ya lo quitamos y lo ponemos para que no nos gane la contracción del material. Vamos haciendo pequeñas polimerizaciones y lo metemos y lo sacamos hasta que ya agarra su endurecimiento final, entonces lo sacamos y lo podemos polimerizar por fuera. ¿Por qué utilizo Brilliant? Me gusta bastante. Y en segundo lugar, aparte de su brillantez que nos da, y sobre todo para prototipos permanentes o de larga duración, nos da el sistema DuoShape, que nos simplifica mucho el trabajo. Vienen dos colores en uno solo y nos da una simplificación de nuestro tratamiento. Realmente es lo que más me gusta de Brilliant Everglow, que realmente yo le digo que es el hijo de Miris, porque tuvimos la oportunidad de trabajar en Miris de cuando fue lanzado, inclusive aquí en Norteamérica. Primero fue lanzado aquí en México y después en Estados Unidos, y yo soy fanático de la resina Miris. Y el Brilliant, yo digo que es el hijo de Miris y que se nos facilita mucho por lo que viene siendo el DuoShape, ¿no? Entonces lo utilizamos aparte para hacer este tipo de prototipos, los hacemos también porque tiene las características, tiene las características de un compósito nanohíbrido, ¿sí? Y nos va a dar ya un mejor restauración. Entonces, sacamos el acetato, vean cómo lo elimino, damos una polimerización final, lo retiro del paciente y vean, aquí lo tenemos, el diente. Después de esto, pues, lo pulimos y vean la brillantez que agarra. A mí me sorprende porque esto podemos decir hasta que es una restauración cerámica. Claro, con cerámica lo podemos superar, no es una cerámica, obviamente. ¿Puedo superarlo con la cerámica? Sí, pero queremos un provisional. Que hay algunos pacientes también que por ciertas características o ciertos requisitos, tanto del paciente como del diente, los colocamos de manera permanente también y duran muy bien, cementados con grabado total, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces también pueden durar, pero estos van a ser prototipos de larga duración. ¿Cuánto? Pues lo que dura el tratamiento de ortodoncia, 2, 3 años, no sé, ¿sí? Pero vean cómo lo mido, quito el excedente. Entonces, ya que tengo ya pulido, en el mismo paciente, esto es rápido, en 1 hora lo tenemos listo los dos. Es muy fácil pulirlo porque ya en el encerado le dimos esas características. Y vean cómo el material de impresión, que está hecho a base de polivinil siloxano transparente, vean, ya me copia hasta la microtextura, que al final de cuentas aquí la tenemos. Y esta resina, la característica que nos da es un muy buen pulido. Entonces aquí ya vemos cómo queda, manejamos el otro diente, quitamos la corona, como lo ven aquí, y vean cómo logramos el alargamiento. También aquí, entonces, para emparejar el cénit, ¿no? Y aquí queda la sonrisa del paciente, que a final de cuentas, este paciente, estas restauraciones las vamos a cambiar para cuando se haga su tratamiento de
ortodoncia y coloquemos su fin, ¿no? Todavía no ha regresado el paciente, todavía está en su tratamiento de ortodoncia, obviamente. Aquí estamos en el Midwinter en Chicago. Quiero decirles, y con mucho orgullo, que yo fui el primer comprador de las carillas de Componir en toda Latinoamérica, inclusive en todo Estados Unidos, ¿sí? Yo supe de este estuche, supe cuando se llevó a cabo el lanzamiento por el doctor Mario Besek, ¿sí? Entonces aquí estoy con Lucas en el stand del Midwinter en Chicago, y aquí estamos adquiriendo el primer estuche, que cuando llegó aquí a México yo ya tenía probándolo más de 2 años y ya tengo mucho casuística en ese aspecto, ¿no? Aquí está mi amigo Quillones de México, mi hijo y mi compadre Ángel, ¿sí? Es mi hijo Pepe, el mayor. Aquí estamos en el Midwinter. Y este es cuando fuimos. Después de utilizar más de 1 año y medio, la compañía COA de aquí de México, en paz descanse, Santiago, gran amigo, sin ofender y sin agredir a nadie, gran amigo, desgraciadamente se nos fue Santiago, y aquí está Joaquín, que son los distribuidores de COA aquí en México y de Coltine, ¿sí? Aquí está Nico, también. Aquí está otro colega mexicano que también fuimos. Nosotros nos llevó la compañía de Coltene, nos llevó a Colonia, Alemania, para trabajar en este proyecto. Yo ya tenía 1 año trabajando, pero para seguir este proyecto de las carillas de Componir. Aquí estamos con el inventor, que es Mario Besek, ¿sí? Nos dio un curso personal, éramos el doctor Enostroza, también en paz descanse. Hace poco pues, tuvimos la desfortuna de que se nos fue nuestro maestro y gran amigo, que Dios lo tenga en su santa gloria también, ¿sí? Y aquí estamos con el doctor Kogan, sin agraviar, buen amigo también, y el doctor Milko Villarroel, chileno, de descendencia chilena, pero radica en Brasil, donde tuve la fortuna, siempre quise tomar un curso con él y acabo de tomar en implantes y restaurativo con el doctor Milko, ¿sí? Quedo pendiente ir a Brasil con él. Aquí estamos en Colonia, Alemania, que es donde está la iglesia famosa, donde están los Reyes Magos. Ok, después tuvimos la fortuna también de hacer esta publicación, perdón, nos vamos para atrás. Esta publicación, yo, junto con Carla, hicimos la microscopía y lo publicamos de los resultados microscópicos de las 3 técnicas, ¿sí? La técnica de la anatomización o del poste anatómico, la técnica de reforzar con ionómero de vidrio y la técnica de postes accesorios. Lo vimos en el microscopio y aquí en este artículo, ¿sí? Van a ver los resultados. Aquí tenemos el objetivo, obviamente, y vean cómo lo vimos en el microscopio. Este es el poste. Esto es el microscopio de aquí de nuestra universidad y vean, aquí tenemos lo que viene siendo la anatomización del poste con la resina de Paracord. Y este es el espesor del cemento. Vean, aquí tenemos el espesor en micras. Vean lo que tenemos en micras. Entonces, es excelente esto que nosotros vemos. Y aquí, por eso les digo que es un monobloque. Y es lo mismo que hacemos cuando cementamos una carilla, también hacemos un monobloque. Y vean aquí, esto sí es una fractura en el momento. Hacer el recorte a veces nos pasa, ¿no? Cuando hacemos el recorte de las piezas para verlos en el microscopio, a veces se nos fracturan de ciertas zonas. Vean, aquí es la misma fractura. Pero aquí lo que me encanta ver es ¿sí? Es la resina con lo que rebasé el poste, ¿sí? Aquí tenemos la resina de cementación, el espesor, esas micras. Aquí estamos a 200 aumentos y aquí está la dentina. Entonces vemos la unión y si nosotros nos vamos a los 2000 aumentos, ven la hibridación que tenemos por el adhesivo de hacer una hibridación de la resina de cementación con la dentina, ¿sí? Pero aquí vemos la resina de cementación, ¿sí? Entonces aquí les aseguro y ya vimos la unión con el poste, ¿sí? Aquí estamos viendo la unión con el poste también que tenemos. Entonces, por eso les digo que logramos un monobloque y esto es la conclusión. Bueno, finalmente, les voy a pasar este caso rápidamente para terminar. Aquí tenemos esto lo hacemos en molares fracturados, ¿sí? Esta técnica no es mía, esta técnica yo la aprendí del doctor Ernest Malat, ¿sí?
y tengo haciéndolo aproximadamente 4 años, y esto lo tenemos en fracturas. Vean lo que pasa. De antemano, este molar tiene una fractura que sucede mucho en restauraciones que se colocan de amalgama, que ya tienen muchos años. El diente se debilita, crece de edad el paciente, el diente envejece, se debilita, y normalmente se presentan estas fracturas, que estas fracturas requieren de tratamiento radicular, y que nosotros le damos la última oportunidad al paciente. Vean esta fractura cómo se llevó. Le hicimos el tratamiento de endodoncia, ¿sí?, por la fractura que tenía. Entonces, en lo que se fue el paciente para la segunda visita para hacerle este tipo de poste, el paciente masticó y se lo terminó de fracturar. Entonces, aquí yo veo contraindicado colocar un poste de forma convencional. ¿Por qué? Porque vamos a debilitar el diente seguramente. Estas fracturas son muy, muy agresivas, y también le decimos al paciente que es la última oportunidad. No garantizamos nada, obviamente. Entonces, lo que yo hago en esta técnica, vean, aquí viene la fractura. Si hacemos un acercamiento, aquí la vamos a tener, la fractura cómo llega, ¿sí? ¿Sí? A la parte de la endodoncia, no llega más profunda, pero esto tiene tendencia a seguirse fracturando. Entonces, tenemos que proteger las cúspides, pero a la misma vez coloco una especie de postes laterales, no en el conducto. ¿Para qué? Para reforzar la unión y para que no se nos vaya a fracturar, aunque coloquemos una restauración tipo onlay o protegiendo las cúspides. Entonces, lo que hago yo es reconstruyo la cámara pulpar con ionómero de vidrio, haciendo la técnica convencional, ¿sí? Y con una fresa redonda, diamantada, voy a perforar de vestibular, ¿sí? De tal manera que no sean muy externos, que nos vayamos a llevar estas perforaciones al momento de preparar. Normalmente hacemos una bone lay o una tabletop con estas preparaciones adhesivas que hacemos actuales. Entonces, que no vaya a involucrar en el momento de la preparación, pero tampoco que esté tan abajo, que no vaya a llegar a la cámara pulpar. Entonces hacemos 2 perforaciones que va de vestibular, ¿sí? Este es de vestibular, y que perforamos hasta la zona lingual, y vean cómo estamos colocando los postes de manera lateral, ¿sí? No es vertical como tradicionalmente los colocamos. Entonces ya cuando pruebo los postes que llegan, los que atraviesan de vestibular a lingual, cuando los estoy midiendo, ¿sí? Utilizamos el Fiberlux o los postes que ustedes elijan, hacemos el mismo autoacondicionamiento, ya mencionamos cómo se utilizan los acondicionadores que vienen en el sistema de Parapost, ¿sí? Hacemos el acondicionamiento y entonces inyectamos también el material de cementación al poste, únicamente lo limpiamos con ácido fosfórico y le colocamos adhesivo. Este es de curado químico, no se polimeriza, entonces colocamos cemento en el resto de la cavidad, y también inyectamos con la misma jeringuita que trae, con el mismo aplicador para conducto, inyectamos en el conducto y cementamos de manera lateral los postes, y aquí quedan ya cementados de manera lateral, y ya sea en esa cita o en otra cita, preparamos lo que es una bone lay, una overlay, lo que ustedes estén acostumbrados. Vean cómo se observa radiográficamente, ¿sí? No involucramos el conducto, reforzamos el diente, tratamos de pegarlo, y aquí coloqué una restauración tipo Bonley. Esta es de circonia monolítica, circonia Pretau 3, que es lo que coloqué en este caso. Son restauraciones parciales adhesivas, cementadas, hacerlas con cementación adhesiva, obviamente, que ya hemos visto que sí hay unión química, y eso lo comprobamos. Ya tenemos un trabajo que estamos haciendo por comprobación con la circonia monolítica. Bueno, entonces, pues finalmente termino. Este es mi correo, por si tienen alguna duda. Esta es mi familia, son mis hijos, es mi esposa, lo que más quiero en mi vida, ¿sí? Y es parte de lo que yo hago, al apoyo que tengo con ellos. Entonces, prácticamente yo termino para terminar en el tiempo que me tienen destinado. Bueno, pues como siempre me siento en mi casa cuando estoy con ustedes. Son muy amables todos, todos son muy amables, me tratan muy bien, y bueno, es para mí una gran satisfacción llegar a tanta audiencia en mis hermanos de Latinoamérica. Presencialmente, pues me ha tocado estar en todos los países, gracias a Dios, y bueno, ahora que se nos abre más ya la participación de Latinoamérica,
Ya empezamos a programar nuestros viajes para el año que entra, para estar cerca de ustedes. Ahora lo hacemos de manera virtual. Bueno, pues ya se hizo como un trabajo antes de la pandemia, que realizábamos, pues empezamos a hacer clases presenciales con nuestros alumnos, y bueno, era dar una de conferencias en línea, ¿no? Y bueno, las primeras conferencias antes de hacerlas en la pandemia, pues fueron con ustedes, y obviamente pues tan amables como siempre, muy nervioso, ¿no? Porque era algo tan desconocido, pero ahora ya hacer una conferencia en línea para nosotros ya es más amigable, ya no nos ponemos tan nerviosos, es más, nos poníamos más nerviosos en hacerlo por línea que presencial, pero ya bueno, pues con toda la tecnología que hay, y aparte pues la facilidad que ustedes me dan siempre, pues con ustedes es una garantía, porque pues nunca se va la imagen, nunca se pierde pues la conferencia, y que es una parte que nos daba mucho nervio también, que se fuera el audio, etcétera, etcétera, ¿no? Tantas cosas que pasan, ¿no? Y bueno, pues son mis amigos los de Colten, he tenido participar aquí en Latinoamérica también con su compañía, con la gente de aquí de México también mucho, y bueno, en Europa también, en Alemania también, me ha tocado estar con la gente que son súper amables, ¿no? Entonces, pues siempre me han recibido muy bien, y otra vez no deja de ser una grata experiencia haber trabajado con ustedes, y obviamente que el mismo trabajo que hacen ustedes, pues es la audiencia que tenemos, obviamente, ¿no? Entonces nos ayuda mucho a nosotros, y ahora sí, como decía Vicente Fernández, en paz descanse, ¿no? Entre más aplausos, pues yo sigo cantando más. Entonces, pues gracias por invitarme, y estoy dispuesto en cualquier otra oportunidad que necesiten de un servidor. Aquí en Ciudad Juárez tienen su casa, y gracias a todos ustedes y a todos mis amigos que estuvieron presentes.